Bienvenidos al Mensajero, una voz que clama en el desierto. El día de hoy quiero hablarles un tema muy interesante, muy bonito, en la cual se llama Jesús y la Samaritana. Y quiero que nos vayamos rápidamente al libro de Juan 4, 1 y 7, que dice así. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. En el pasaje de Juan 4, nos menciona una historia bien conocida para muchos cristianos, pero pocamente comprendida. Es una entrevista poco inusual entre Jesús y una samaritana, muy criticada por su pasado. Ahora, veremos ese mismo episodio de una forma diferente, más profunda y detallada, poniendo el microscopio en una forma literal, histórica y profética al mismo tiempo. Observaremos tres detalles claves que tocarán nuestra vida como nunca lo habíamos imaginado. 1. El trasfondo cultural, étnico y religioso de la mujer samaritana en el tiempo de Jesús. El debate teológico de la samaritana. Y por último, los 5 maridos de la samaritana. Primeramente, para poder comprender qué fue lo que realmente sucedió en esa cita tan inusual entre Jesús y la samaritana, debemos sumergirnos en su cultura y religión para poder entender por qué el odio entre ellos. El trasfondo cultural. Samaria se les traduce como guardianes o atalayas o un mirador. Samaritanos se les traduce como guardianes. Son grupos étnicos y religiosos que se consideraban descendientes del antiguo reino de Israel, según la tradición samaritana. La división entre judíos y samaritanos comienza con la construcción del templo de Jerusalén por el desprecio que sufrieron de parte de los de la tribu de Judá por considerarlos mestizos. Por lo cual ellos decidieron construir su propio templo en el monte Garizim. Porque en el término, ¿por qué el término de mestizos? Cuando el reinado del rey Salomón se dividió en 10 tribus, Israel fue llevado al cautiverio en Siria en estos tiempos. El rey asirio envió gente de Cuta, Abba, Hamat y de Sefarbaim a habitar a Samaria con la población israelita que se encontraba todavía en Samaria. En Segunda de Reyes encontramos los nombres en la Biblia de las 5 ciudades, ¿verdad? En la cual dice el rey de Siria transportó grupos de gente desde Babilonia, Cuta, Abba, Amat y Serfabaim, y los reubicó en las ciudades de Samaria en reemplazo del pueblo de Israel. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron en esas ciudades, de los cuales surgió la raza samaritana. Ellos adoptaron una religión que era una mezcla entre el judaísmo e idolatría. Por esa razón fueron despreciados por los judíos hasta en el tiempo actual. La región de Samaria se convirtió en un lugar de refugio de todo tipo de forajidos, entre ellos Hamás en la actualidad. Ahora, entremos en lo que era ser una mujer en los tiempos de la sociedad hebrea. La sociedad hebrea, como muchas otras en el Medio Oriente, era muy patriarcal. La mujer tenía una posesión subordinada al hombre.
Debía sujetarse a las autoridades paternas hasta que se casara y en ese momento pasaba a ser propiedad de su esposo y la mayoría de las veces era marginada. En lo religioso no podía dar testimonio legal ni servir de jurado y podían ser repudiadas, o sea, se podían divorciar de sus maridos por cualquier motivo. O sea, sus maridos podrían divorciarse de ellas por cualquier motivo. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Génesis de ese tipo de marginamiento de la mujer. Génesis 19, 6, 8. Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. Por favor, hermanos míos, suplicó, no hagan una cosa tan perversa. Miren, tengo 2 hijas vírgenes. Dejadme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Pero les ruego que dejen en paz a estos hombres, porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. Entonces usted puede ver el tipo de maltrato o el tipo de forma en la cual los hebreos miraban a las mujeres. Eran más como una propiedad, ¿verdad? Y al encontrarnos esto, encontramos otro problema en la cual la samaritana indagó, el debate teológico de la samaritana. Y eso lo encontramos en Juan 4, 19, 20. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoramos a nuestros antepasados. La mujer samaritana vivía en una confusión religiosa por la mezcla de conceptos. Acuérdense que ellos se mezclaron con paganos y judíos o israelitas. Entonces ellos tenían una mezcla religiosa y conceptos y doctrinas heredadas por sus antepasados donde no comprendían cuál era la verdad de su adoración, tal como Jesús se lo aclaraba en el versículo 21 y 24. Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de a quién deben adorar, mientras que nosotros los judíos, eh, eh, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quién adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, dijo el Señor, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. El libro de Mateo menciona a Jesús como heredero de la casa de Jacob, a través de la explicación dada en el capítulo 1 de la línea genealógica de Jesús. Por lo cual él fue a un lugar que le pertenecía legalmente, o sea, el pozo de Jacob. En ese relato encontramos que la mujer samaritana es confrontada con su pecado y la condiciona a llamar a su marido. El versículo 16 dice, Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos, o en otras versiones 5 maridos, y ni siquiera estás casada con el hombre en que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Quiero remarcar algo aquí en este versículo, en la cual muchos a veces cuando lo leemos sencillamente no tomamos en cuenta, o sencillamente se nos ha enseñado de una forma errónea, ¿verdad? Anteriormente se nos había enseñado que la mujer samaritana vivía como en unión libre
con 5 hombres y el sexto no vivía también como unión libre. Pero aquí miramos un detalle muy importante. Dice, es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo o no tienes marido. O sea, en pocas palabras, 5 veces esta mujer se había casado, ¿verdad? Y cuando nosotros observamos y bueno, vamos a la cultura hebrea en aquel entonces, nos damos cuenta por qué esta mujer, el sexto persona con que ella estaba, no estaba casada con él. Porque sencillamente ella fue repudiada o fue divorciada 5 veces, repudiada por sus maridos, ¿verdad? Como les estaba explicando, la cultura hebrea en aquel entonces, la mujer no tenía mucho valor. El único valor que más tenía era para la reproducción, para el servicio, pero de ahí no más, no pasaba nada. Entonces, la mujer hebrea o judía en aquel entonces podía ser repudiada por cualquier cosa. Si lo ponemos en la actualidad, eh, podía ser repudiada si el hombre no le gustaba cómo cocinaba, la podía repudiar. Entonces nosotros miramos ese problema cultural que había, por la cual la mujer samaritana no estaba casada con su sexto marido, su sexto hombre. Un detalle muy importante que hay que resaltar también, que un judío miraba a las personas como naciones. Aparte de mirar a la samaritana como una persona, Jesús la miraba como una nación, o sea, Samaria. Y ella, al sentirse expuesta, acude a tratar de desviar la atención de Jesús para que no siga exponiéndola. Hay veces que acudimos en nuestra actualidad nosotros a esa misma acción hasta que el profeta habla. Y cuando lo hace, puede que estemos a tiempo de corregir o sea demasiado tarde. Pero, ¿cómo se adora lo que no se sabe? ¿Cómo sabemos que lo que adoramos es lo correcto? Fueron dos preguntas muy profundas que hasta el día de hoy la iglesia no ha comprendido en su totalidad. Pero ¿por qué eso sucede? Porque la adoración, no comprendemos que la adoración es un estilo de vida. Decimos ser cristianos, pero vivimos como mundanos. Proclamamos a Cristo, que Cristo viene, pero vivimos como que si nos quedáramos. Profesamos amor, pero demostramos odio. Seguimos a un Dios que muchas veces no conocemos y que la mayoría de las veces no entendemos cuando nos responde. Job 42:5 nos dice, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. A veces nosotros como cristianos estamos en esa misma condición. Solo hemos oído de un Dios de milagros. Solo hemos oído de un Dios grande, que un Dios que sana, que restaura, pero realmente no lo conocemos. ¿Por qué la samaritana dijo, pero el pozo es profundo? Jesús miró que el corazón de la samaritana está herido y vacío. Hay ocasiones que Jesús se encuentra enfrente de nosotros, pero nuestro pozo está vacío. Él miraba a la samaritana como una vasija que debería ser llena. La mayoría de cristianos llegamos a los templos a beber agua, a beber agua, a saciar nuestra sed, cuando deberíamos de ir a llenar nuestros cántaros para que no volvamos a tener sed. Jesús miró la profundidad del vacío de su amada infiel, Samaria. Los 5 maridos o Baales de la nación de Samaria. Baal significa ídolo, falso Dios, otro señor, novio, esposo o marido. En 2 de Reyes 17, 29, 31
nos da el recuento y nos menciona los 5 Baales o los 5 maridos de la nación de Samaria. Que dice así, según de Rey 17, 29, 31, dice, sin embargo, los diversos grupos de extranjeros, a la vez siguiendo rindiendo culto a sus propios dioses, en todas las ciudades donde habitaban, colocaron sus ídolos en los santuarios paganos que la gente de Samaria había construido. Los que eran de Babilonia rendían culto al dios, al ídolo de sus dioses, Sucot Benot. Los de Cuta rendían culto a su dios Nergal. Los que eran de Hamá rendían culto a Sima. Los que rendían culto a su dios Negal. Los que eran de Hamá rendían culto a Sima. Los habitas rendían culto a sus dioses Nipaz y Tartak. Y la gente de Sefarbaín hasta quemaba a sus propios hijos en sacrificio a sus dioses Adramelech y a Amelech. Ahí encontramos los 5 maridos de Samaria, 5 dioses, 5 Baales, que la ciudad, la nación de Samaria tenía. Y el sexto no es Jehová, porque su compromiso no es genuino ni legítimo, porque no puede servir a 2 señores al mismo tiempo. Mateo 6:24 nos dice, nadie puede servir a 2 amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizados al dinero. Efesios 2:14 dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Jesús unió gentiles con judíos y los hizo un solo pueblo a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora, tenemos que ver un pequeño detalle. ¿Cuál es la diferencia entre un gentil y un impío? Mire lo que dice. Gentil es la condición de una persona que no se encuentra en el pacto con Dios. Es de ahí donde nosotros veníamos. Éramos gentiles, no teníamos pacto con el Señor. Pero mire lo que es un impío. Dice, es la condición de una persona que vive en relación con Dios, o sea, en pacto, pero se mueve en rebelión y desobediencia, y sus frutos son como de un gentil que no tiene pacto. Entonces, un impío es peor que un gentil. Y la pregunta es, ¿cuál de ellos somos nosotros? ¿Somos gentiles sin pacto? ¿O somos impíos, cristianos con pacto, pero vivimos como gentiles? Dios nos confronta con este tipo de diferencias y nos dice cuál de ellos eres. Juan 4, 23, 24 dice, pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. El tiempo de un cambio genuino y radical ha llegado. Debemos vivir en nuestra promesa y definitivamente tomar una decisión. Para poder ser luz en las tinieblas, para poder manifestar el poder de Dios, el dunamis, y decirles
decirle al mundo, decirle a Satanás, huérfano, no soy huérfano, soy hijo, y mi Padre es Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Debemos de tomar una decisión. Este es el tiempo en la cual nosotros como cristianos tenemos que ponernos a la brecha, porque nuestra redención está más cerca de lo que nosotros hemos pensado. El arrebatamiento se acerca, hermanos, y debemos de prepararnos. Toma en cuenta lo que hizo Jesús y confrontó a la samaritana y le mostró que no estaba preparada. Asimismo, Dios nos está diciendo, prepárense, porque nuestra reunión está cerca. Espero te haya gustado este mensaje. Dale like, comparte y suscríbete en el canal. Y sobre todo, activa la campana para que puedas ser advertido o avisado en los siguientes mensajes. Dios te bendiga.